¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es el hombre al que todos temen? La historia de hoy narra el encuentro imposible entre una madre desesperada y un cacique apache marcado por la tragedia. Un encuentro que lo cambiaría todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un solo acto de compasión puede reescribir dos destinos rotos. El olor a humo y ceniza era lo único que llenaba los pulmones de Sofía. Detrás de ella, los restos de su hogar. Una granja construida con sueños y sudor. Ardían bajo el cielo implacable de Nuevo México. Los soldados confederados no habían dejado nada más que ruinas y un silencio aterrador. Descalza, con la tela de su vestido rasgada y sucia, solo podía avanzar, empujada por una fuerza que no nacía de su cuerpo febril, sino del instinto primordial de proteger las 3 vidas diminutas que cargaba contra su pecho, envueltas en un único manto raído. Cada paso sobre la tierra helada era una agonía. Las piedras afiladas y las espinas del desierto desgarraban la piel de sus pies, pero el dolor era un eco lejano comparado con el frío que calaba sus huesos. El sol de 1861 era un disco pálido e inútil en el cielo, incapaz de mitigar el viento gélido que anunciaba la llegada de la nieve. Sus 3 hijos, apenas unos recién nacidos, se removían inquietos. Sus pequeños lamentos, sofocados por la tela, eran todo lo que le quedaba, la única razón para no dejarse caer y rendirse a la oscuridad. La traición había llegado de la mano de quien menos esperaba. Un sirviente cuya familia había servido a la suya por generaciones, había desaparecido en la noche llevándose la última bolsa de maíz y la mula. Lo había hecho sin una palabra, sin una mirada atrás, sentenciándolos a una muerte casi segura. Esa herida, más profunda que las de sus pies, ardía en su memoria. La soledad era ahora un ente físico, un compañero de viaje cruel que le recordaba a cada instante su absoluta vulnerabilidad en la inmensidad del desierto. Los días se fundieron en 1900, una pesadilla borrosa de hambre y sed. Su fiebre aumentaba, pintando el paisaje con colores extraños y distorsionando los sonidos del viento. Hablaba con su difunto esposo, pidiéndole perdón por no haber podido proteger su legado. Cantaba nanas a sus bebés con los labios agrietados y la voz rota, promesas de calor y comida que sabía que no podía cumplir. El mundo se estaba encogiendo, reduciéndose al círculo de sus brazos y al peso de sus hijos. Entonces, el cielo se rompió. Los primeros copos de nieve, grandes y húmedos, comenzaron a caer, derritiéndose sobre su piel caliente por la fiebre. En cuestión de minutos, el paisaje se transformó en un manto blanco y uniforme, borrando cualquier rastro de camino, cualquier esperanza de encontrar refugio. La nevada se intensificó, convirtiéndose en una ventisca furiosa que aullaba como un depredador. El frío se volvió insoportable, una garra helada que la apretaba sin piedad. Sofía buscó refugio bajo una precaria formación rocosa, un hueco insignificante contra la furia de la tormenta. Acurrucó a sus hijos, tratando de transferirles el poco calor que le quedaba, un calor que se escapaba rápidamente de su cuerpo tembloroso. Sus movimientos se volvieron lentos, torpes. Sabía que el final estaba cerca. Miró los 3 rostros diminutos, tan pacíficos en su inconsciencia, y una lágrima helada rodó por su mejilla. Había luchado, pero el desierto y el invierno habían ganado. El agotamiento finalmente la venció. Sus párpados se cerraron, pesados como lápidas. La conciencia se desvaneció en un torbellino de imágenes. El fuego, el rostro del traidor, la sonrisa de su esposo, la nieve. Su último pensamiento fue una oración silenciosa, no por ella, sino por las 3 almas inocentes que se extinguirían con la suya. Su cuerpo se desplomó sobre la nieve, un pequeño montículo de desesperación a punto de ser sepultado por la tormenta. La muerte, sin embargo, no llegó. En su lugar, llegó una sombra, una figura alta e imponente, montada a 1900 caballo, se materializó a través de la cortina de nieve. El hombre vestía pieles y cuero, y su rostro, de rasgos afilados y duros, estaba marcado por una autoridad innata y una tristeza profunda. Era Akinai, el cacique apache al que los colonos llamaban Sol Rojo, un hombre cuya reputación de guerrero implacable era susurrada con temor en cada asentamiento. Akinai detuvo su caballo, sus ojos oscuros fijos en la mujer y los bultos que protegía.
No veía a una enemiga, a una mujer blanca. Veía un espectro, un espejo cruel de su propio pasado. La imagen de su esposa y su pequeña hija, perdidas años atrás en un ataque de soldados, resurgió con una claridad devastadora. El mismo cielo blanco, el mismo frío letal, la misma injusticia. La nieve caía sobre Sofía como había caído sobre ellas, cubriendo la vida con un sudario de indiferencia. Un conflicto feroz se desató en su interior. Las leyes de su pueblo, la desconfianza sembrada por años de guerra y traición, le gritaban que la dejara a su suerte. Era una intrusa, parte de la gente que había traído dolor a su tierra y a su vida. Pero la imagen de los bebés, tan indefensos, y el eco de su propia pérdida, eran más fuertes. Ignorar este sufrimiento sería traicionar la memoria de las que amó. Tomó una decisión que iba en contra de la lógica de la guerra, pero a favor de la ley del corazón. Con una delicadeza que contradecía su aspecto fiero, Akinai desmontó. Se arrodilló junto a Sofía, apartando la nieve que ya comenzaba a cubrirla. Pudo sentir la fiebre que emanaba de ella, incluso a través del frío. Con sumo cuidado, levantó el bulto que ella protegía. Al descubrir los 3 rostros infantiles, un gesto casi imperceptible de dolor cruzó su rostro. Eran tan pequeños, tan frágiles. La vida y la muerte danzaban en un equilibrio precario ante sus ojos. La envolvió en una pesada manta de piel de búfalo que llevaba en su montura, un capullo de calor en medio de la ventisca. Luego, con una fuerza que parecía no costarle esfuerzo, la levantó en sus brazos y la colocó sobre su caballo. Recogió a los 3 bebés, asegurándolos contra su propio pecho, protegiéndolos del viento con su cuerpo. Montó detrás de Sofía, sosteniéndola para que no cayera, y dirigió su montura de regreso al campamento oculto de su gente, dejando atrás solo huellas que la nieve pronto borraría. La llegada al campamento apache fue como arrojar una piedra en un lago en calma. La visión de su jefe llegando con una mujer blanca y enferma, junto a sus hijos, desató una oleada de murmullos, miradas hostiles y desconfianza. Para la tribu, cada rostro pálido era un recordatorio de tierras robadas, de promesas rotas y de violencia. La presencia de Sofía era una profanación, un presagio de malos augurios. Nadie entendía por qué Sol Rojo había traído al enemigo a su hogar. Akinai ignoró las miradas y las protestas silenciosas. Llevó a Sofía directamente a la tienda de Ulisha, la curandera del clan. Ulisha era una mujer anciana, con un rostro surcado de arrugas que contaban la historia de su pueblo. Sus ojos, sabios y penetrantes, examinaron a Sofía con una mezcla de deber y recelo. Aceptó la tarea de curarla, no por compasión hacia la extraña, sino por respeto a la orden de su jefe. Su lealtad a Akinai era absoluta, pero su corazón estaba cerrado a la intrusa. Los días siguientes fueron un delirio para Sofía. Flotaba en un mar de fiebres, consciente solo a ráfagas. Sentía manos expertas limpiando sus heridas. Escuchaba el sabor amargo de hierbas medicinales y oía el murmullo de una lengua que no comprendía. Veía rostros oscuros asomándose a la tienda, ojos llenos de una hostilidad que podía sentir incluso en su estado de semi-inconsciencia. Y a veces, en la quietud de la noche, sentía una presencia silenciosa cerca, una sombra que velaba por ella, asegurándose de que el fuego nunca se apagara. Cuando la fiebre finalmente cedió, Sofía despertó a una nueva realidad. Estaba en una tienda apache, abrigada por pieles suaves. Sus hijos dormían plácidamente en pequeñas cunas improvisadas, más sanos de lo que los había visto nunca. Ulisha estaba a su lado, moliendo hierbas en un cuenco de piedra, sin dirigirle la palabra. El silencio de la curandera era más pesado que cualquier grito. Sofía era una prisionera, salvada de la muerte solo para enfrentar un cautiverio de miedo y aislamiento. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Akinai se mantenía a distancia. Lo veía, a veces, una figura imponente que observaba desde lejos, su rostro una máscara inescrutable. No hablaba con ella, no se acercaba. Sin embargo, ella sabía que él era la única razón por la que seguía viva. Era su protector silencioso. Cuando un guerrero se acercó a la tienda con intención amenazante, una sola mirada de Akinai bastó para detenerlo en seco. Él había tomado una decisión, y toda la tribu, a regañadientes, debía respetarla.
La tensión alcanzó un punto crítico cuando uno de los bebés, el pequeño Mateo, cayó gravemente enfermo. Su llanto era débil y su piel ardía con una fiebre que las hierbas de Ulisha no podían calmar. La curandera admitió su impotencia. La única medicina capaz de salvarlo era una rara raíz de montaña que solo crecía en las cumbres más altas y peligrosas, ahora cubiertas por una nieve profunda y traicionera. Era una sentencia de muerte, y la desesperación volvió a apoderarse de Sofía. Sin decir una palabra a nadie, al amparo de la noche y de una nueva nevada que comenzaba a caer, Akinai partió. Se adentró en la tormenta, arriesgando su propia vida por el hijo de una extraña. La tribu observaba, dividida entre la admiración por el coraje de su jefe y la incomprensión de su actuar. Para ellos, era una locura arriesgar tanto por tan poco. Para Sofía, que lo vio partir desde la entrada de la tienda, fue un acto de humanidad que trascendía razas y conflictos. Pasaron 2 días de angustia. Ulisha hacía lo que podía para mantener al bebé con vida, mientras Sofía no se apartaba de su lado, rezando a un Dios que sentía que la había abandonado. La esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba. Justo cuando creía que todo estaba perdido, Akinai regresó. Estaba exhausto, con el rostro cortado por el viento helado y el cuerpo cubierto de nieve, pero en su mano sostenía un puñado de raíces oscuras. Se las entregó a Ulisha y se retiró sin esperar agradecimiento. La medicina funcionó. La fiebre de Mateo comenzó a bajar, y en un día, su llanto volvió a ser fuerte y vigoroso. Sofía lloró en silencio, lágrimas de gratitud y alivio. Ese acto había cambiado algo fundamental. Akinai no solo la había salvado del desierto, ahora había salvado a su hijo, atando sus destinos con un lazo irrompible de deuda y sacrificio. Él había arriesgado su vida por la de ella, un gesto que comenzó a derretir lentamente el hielo de la desconfianza en el campamento. Sin embargo, la calma fue efímera. La situación se complicó con el regreso de Tahira, una feroz guerrera a la que, según la costumbre, se le había prometido a Akinai antes de la muerte de su primera familia. Tahira era orgullosa, fuerte, y no ocultaba su desprecio por la mujer blanca que había usurpado la atención de su jefe. Vio en Sofía no solo a una intrusa, sino a una rival, una amenaza directa a su posición y a su futuro. Tahira comenzó una campaña de hostigamiento. Sus palabras eran veneno, susurrando a los demás guerreros que la presencia de Sofía era una debilidad, una afrenta a sus tradiciones. Sus acciones eran pequeñas crueldades: derramar el agua de Sofía, esconder la leña para su fuego, mirarla con un odio que prometía violencia. Sofía soportaba todo en silencio, sabiendo que cualquier reacción solo empeoraría las cosas. Su supervivencia y la de sus hijos dependían de su capacidad para volverse invisible. En medio de esta creciente hostilidad, un nuevo personaje llegó al campamento. Se presentó como León Galindo, un supuesto desertor mexicano que huía de los soldados texanos. Fue recibido con la cautela habitual, pero su conocimiento del terreno y de los movimientos de los soldados le granjeó un lugar temporal en el campamento. Sin embargo, en el momento en que Sofía vio su rostro, el terror helado la paralizó. No era León Galindo, era Eduardo Villafaña, un hombre de su pasado, un oportunista cruel que había intentado apoderarse de las tierras de su familia. Eduardo la reconoció al instante, y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. En un encuentro secreto, lejos de las miradas de la tribu, la confrontó. Su voz era un susurro amenazante, chantajeándola con su silencio. Si ella no hacía lo que él decía, revelaría su verdadera identidad y la ubicación del rancho de su padre a los confederados, quienes seguramente pagarían una buena recompensa. Además, le diría a los apaches que ella era una espía, asegurando su muerte y la de sus hijos. Sofía estaba atrapada. La seguridad que había comenzado a sentir se hizo añicos. Ahora no solo debía temer a la hostilidad de la tribu, sino también a la calculada maldad de Eduardo. Él comenzó a moverse por el campamento, ganándose la confianza de algunos guerreros, especialmente de aquellos que ya desconfiaban de Akinai. Secretamente, esparcía rumores, insinuando que las enfermedades y la mala suerte que habían afectado al campamento recientemente comenzaron con la llegada de Sofía, la bruja blanca. La tensión se hizo palpable.
La tribu estaba dividida. Algunos, conmovidos por el sacrificio de Akinai y la tranquila dignidad de Sofía, comenzaban a aceptarla. Otros, influenciados por Tahira y los venenosos rumores de Eduardo, la veían como una maldición. Akinai era consciente de la fractura en su gente y observaba a Eduardo con una desconfianza instintiva, aunque no tenía pruebas de su duplicidad. En un giro inesperado, Sofía encontró una manera de luchar, no con armas, sino con conocimiento. Una noche, un niño de la tribu cayó enfermo con los mismos síntomas que había tenido su hijo, Mateo. Ulisha, por orgullo, se negaba a pedirle consejo a la extraña, pero la madre del niño, desesperada, acudió a Sofía en secreto. Recordando cada detalle de lo que la curandera había hecho, Sofía preparó una cataplasma y un té con las hierbas que había aprendido a reconocer, aplicando los cuidados con una ternura que la madre no esperaba. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. El niño se recuperó. La noticia corrió por el campamento como un reguero de pólvora. No fue una victoria ruidosa, sino un cambio sutil en la percepción. Sofía no había usado magia, sino el propio conocimiento de la tribu, la sabiduría de Ulisha, pero con una humildad que la anciana curandera rara vez mostraba. Algunos miembros de la tribu, especialmente las mujeres, comenzaron a mirarla con nuevos ojos. Había demostrado su valor a través de actos, no de palabras. Akinai, al ver tanto el peligro creciente de Eduardo como el pequeño triunfo de Sofía, tomó otra decisión audaz. Una mañana, antes del amanecer, le indicó a Sofía que preparara a sus hijos. Sin dar explicaciones al resto de la tribu, los guió lejos del campamento, a través de senderos ocultos que solo él conocía. Viajaron durante horas hasta llegar a un pequeño valle escondido, un oasis de paz con un manantial de agua clara y protegido por altas paredes de roca. Allí, en la seguridad de ese refugio sagrado, Akinai finalmente rompió su silencio. Le habló a Sofía no como un jefe a una prisionera, sino como un hombre a una mujer. Le contó que su nombre de nacimiento no era Akinai, sino Naiche. Akinai, que significaba sol rojo, era un nombre que había adoptado tras la masacre de su familia, un nombre para la guerra y la venganza. Naiche era el hombre que había sido antes, el que creía muerto. Le reveló la historia completa de su pérdida. Su esposa, una mujer de sonrisa cálida, y su hija, de solo 5 años, asesinadas sin piedad durante una tregua por soldados que buscaban oro. Su dolor era un océano profundo y oscuro, y al compartirlo con Sofía, le estaba mostrando la herida más vulnerable de su alma. Ella escuchó, sin interrumpir, reconociendo en su voz la misma desolación que había sentido al ver su granja en llamas. El sufrimiento era un lenguaje universal que ambos comprendían a la perfección. En ese valle escondido, lejos del odio y la intriga, algo cambió entre ellos. La barrera de jefe y protegida se disolvió, reemplazada por una conexión, forjada en el dolor compartido y la supervivencia. Hablaban de sus pasados, de sus miedos, de los pequeños sueños que aún albergaban a pesar de todo. Naiche le enseñó nombres de estrellas en su lengua, y ella le habló de los libros que había leído. Eran 2 mundos colisionando suavemente, encontrando un terreno común en su humanidad. Una noche, bajo la luz de la luna llena que bañaba el valle, la tensión emocional que había crecido entre ellos llegó a su punto álgido. Las palabras se agotaron y solo quedó el silencio. Naiche se acercó a ella, sus ojos oscuros reflejando el fuego de la hoguera. Con una lentitud infinita, levantó una mano y apartó un mechón de cabello del rostro de Sofía. El contacto de su piel fue eléctrico, y entonces se inclinó y la besó. Fue un beso que no tenía nada de violento o apresurado. Era un beso de una tristeza profunda, de un anhelo desesperado, un sello que unía 2 almas rotas. Al regresar al campamento principal días después, la atmósfera de paz se hizo añicos. Descubrieron la verdad que temían. Eduardo Villafaña había desaparecido, pero no había huido solo. Un joven guerrero, leal a Tahira, confesó que Eduardo los había traicionado. Había robado armas y caballos y había partido para unirse a los soldados texanos, prometiéndoles guiarlos hasta el campamento apache a cambio de una parte del botín. La amenaza ya no era un rumor,
Era una certeza inminente. La tribu entró en pánico y recriminación. Tagira culpó a Sofía, gritando que era una espía, que había traído a su cómplice. Pero esta vez Sofía no se acobardó. Se enfrentó a la guerrera, su voz firme y clara. «Él es mi enemigo tanto como el vuestro», declaró, «y no me esconderé mientras él guía a nuestros verdugos hasta aquí». En ese momento, ya no era la viuda asustada. Era una protectora, dispuesta a luchar por el único hogar que le quedaba y por la gente que, a su pesar, se había convertido en su familia. Determinada, Sofía anunció que iría tras Eduardo ella misma, para detenerlo o, al menos, retrasarlo. Era una decisión suicida y todos lo sabían. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano la detuvo. Era Naiche. «No irás sola», dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Ordenó a su tribu que se preparara para la batalla, no para huir, sino para defender su hogar. Luego, montó en su caballo y partió al lado de Sofía, siguiendo el rastro del traidor. Lo encontraron en un cañón estrecho, a solo mediodía del campamento. Eduardo no estaba solo. 2 exploradores confederados lo acompañaban. Al verlos, Eduardo sonrió con malicia y desenfundó su pistola. «Demasiado tarde, bruja», gritó. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Mientras Naiche se enfrentaba a los soldados con su cuchillo y su furia, Sofía corrió hacia Eduardo, armada solo con una roca. Logró derribarlo, pero en la lucha, él la apuñaló en el costado con una daga. Un grito de dolor escapó de los labios de Sofía mientras caía al suelo. Eduardo se levantó sobre ella, con la daga en alto para el golpe final. Pero antes de que pudiera bajar el brazo, un silbido cortó el aire y una flecha se clavó en su pecho. Se desplomó hacia atrás, sus ojos abiertos en una expresión de sorpresa mortal. Naiche, habiendo despachado a los exploradores, estaba de pie a unos metros, con su arco aún tenso. Corrió hacia Sofía, el terror grabado en su rostro. La herida era profunda, pero no mortal. Naiche la trató con la habilidad de un guerrero acostumbrado a las lesiones del campo de batalla. Deteniendo la hemorragia con presión y hierbas que llevaba consigo, la levantó con cuidado y la llevó de vuelta al campamento, su corazón latiendo con el miedo de casi haberla perdido. La traición de Eduardo estaba contenida, pero el peligro mayor, el ataque de los soldados, era ahora inevitable. Sabían que el campamento sería atacado. Naiche no esperó el ataque, lo provocó. Utilizando su brillante mente estratégica, diseñó un plan audaz. En lugar de esperar en el campamento, llevó a sus guerreros al cañón donde había muerto Eduardo, sabiendo que era la única ruta de acceso para una fuerza grande. Prepararon una emboscada, utilizando el terreno a su favor, ocultándose en las alturas, convirtiendo el cañón en una trampa mortal. Sofía, a pesar de su herida, insistió en ayudar, encargándose de los suministros médicos junto a Ulisha. Cuando los soldados texanos entraron en el cañón, confiados y ruidosos, la muerte les llovió desde arriba. Flechas y rocas cayeron sobre ellos, sembrando el caos y la confusión. La batalla fue feroz y desequilibrada. Los apaches, luchando en su propio territorio y por sus vidas, eran una fuerza imparable. Naiche lideraba la carga, un torbellino de combate que parecía estar en todas partes a la vez. La victoria de la tribu fue total y aplastante. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. En el fragor de la batalla final, Naiche fue alcanzado por una bala en el hombro. La herida era grave y cayó de su caballo, debilitado por la pérdida de 1900 sangre. Sus guerreros lo llevaron de vuelta al campamento, victoriosos pero sombríos. Ahora le tocaba a Sofía cuidarlo. Invirtiendo los papeles de su primera llegada, ella se sentó a su lado día y noche, limpiando su herida, aplicándole los remedios de Ulisha y hablándole en voz baja para mantenerlo anclado a la vida. Bajo sus cuidados, Naiche sobrevivió y comenzó a recuperarse lentamente. Durante su convalecencia, la dinámica en la tribu cambió para siempre. Tagira, humillada por la traición de 1900, Eduardo, a quien había apoyado, y testigo del coraje de Sofía, se retiró a un silencio respetuoso. Ulisha, viendo a Sofía aplicar sus enseñanzas con un cuidado genuino, finalmente le ofreció una sonrisa. La mujer blanca había demostrado su lealtad con sangre y sacrificio. Una tarde,
Mientras Naiche aún se recuperaba, Sofía tomó el pequeño diario que le había quitado al cuerpo de Eduardo. Se acercó a la hoguera central del campamento y, ante la mirada de todos, lo arrojó a las llamas. Observó cómo las páginas que contenían los planes y secretos de su enemigo se retorcían y ennegrecían hasta convertirse en cenizas. Fue un acto simbólico, la quema de su propio pasado de miedo y victimización, un renacimiento a través del fuego. En una ceremonia al atardecer, cuando Naiche ya estaba lo suficientemente fuerte para estar de pie, el consejo de ancianos la llamó al centro del círculo. Ulisha se adelantó y, en nombre de la tribu, le dio un nuevo nombre, Tiuna, que significaba aquella que elige la vida entre la ruina. Ya no era Sofía, la viuda fugitiva. Era Tiuna, una de ellos. La aceptación fue completa y unánime, sellada por los aplausos y gritos de aprobación de los guerreros. La ceremonia culminó con su unión a Naiche. No fue una boda en el sentido que ella conocía, sino un reconocimiento público de su vínculo. Se tomaron de las manos ante la tribu, un jefe que había redescubierto su corazón y una mujer que había encontrado su fuerza. No eran dos mitades que se completaban, sino dos almas enteras y rotas que habían elegido reconstruirse juntas, creando algo nuevo y más fuerte a partir de los pedazos. Años después, la historia de Sofía, ahora Tiuna, y Naiche se convirtió en una leyenda, un relato susurrado alrededor de las hogueras de las nuevas generaciones. Se hablaba de ellos como una pareja de ancianos que vivían en paz en las montañas, sus rostros marcados por el tiempo, pero sus ojos aún llenos del amor forjado en la adversidad. La prueba viviente de su unión eran sus 3 hijos, ya adultos, que caminaban entre los dos mundos. Jacinto, el mayor, se convirtió en un cazador tan hábil como cualquier apache, con los ojos azules de su madre. Mateo, el que casi muere de niño, era un pensador, un consejero que poseía la sabiduría tranquila de Naiche. Y Pilar, la única niña, siguió los pasos de Ulisha para convertirse en la nueva curandera del clan, uniendo el conocimiento de las hierbas del desierto con las historias de un mundo lejano que su madre le contaba. Su legado no fue uno de guerra o conquista, sino de resiliencia. La historia de Tiuna y Naiche demostró que el amor podía nacer en el suelo más estéril, que la compasión era un arma más poderosa que cualquier rifle. Su amor no solo había sobrevivido al miedo, al odio y a la guerra, sino que los había vencido, probando que la verdadera fuerza de un ser humano reside en su capacidad para reconstruir la vida a partir de las cenizas y elegir la paz, incluso después de haber conocido el infierno. La historia de Sofía y Naiche nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de encontrar un hogar en el lugar más inesperado. ¿Qué lección te llevas de este relato? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado, apóyanos con un like para que podamos seguir trayendo más relatos como este. Y si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Haz clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para seguir explorando historias impactantes.